tomen asiento, por favor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Job, hermanos? Ese hombre que por alguna razón le fue mal, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Era un hombre próspero, era un hombre que tenía familia grande, era un hombre que tenía posesiones, que tenía animales, que tenía muchas cosas. Era un hombre feliz, en pocas palabras, era un hombre feliz que había estado disfrutando de la vida sin mayores complicaciones. Algo que siempre hacía Job, y eso es algo que debemos tener en cuenta, es que siempre estaba en adoración y alabanza a Dios, e incluso hacía sacrificios como se hacían antiguamente por sus propios hijos, por sus familiares. Él no solamente le pedía a Dios por sí mismo, sino llevaba delante de Dios a sus hijos, a sus hijas, a su familia, hacía sacrificios, pedía por ellos. Y eso es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta como padres de familia, los que son padres, ¿verdad? Los que son mamás, deberíamos tomar en cuenta. Siempre llevar delante de Dios a nuestros hijos, a nuestras hijas. Sí, a veces es difícil, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, eso es algo que no deberíamos obviar nosotros. Pero ustedes saben también que Job un día le vienen a dar malas noticias, una tras otra, tras otra, tras otra. Pierde sus posesiones, pierde sus animales, en juegos, en esto, en aquello, tragedia tras tragedia. Y la última de las tragedias es de cuando sus hijos mueren. Y Job entra en una situación angustiante, desesperante, porque él se pregunta, ¿por qué me viene todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado de tal manera que yo esté en una situación como esta? Él le dice a Dios, le pregunta a Dios, Señor, dime qué hice, y de veras me arrepiento, pero por favor hámelo conocer. Porque Job sabía, de acuerdo con lo que nos dice la Escritura, allí en este libro de Job, sabía que en su integridad él no había cometido nada que realmente pudiera haber ofendido a Dios o a los otros. En su luto, llegan sus amigos y durante 7 días permanecen en silencio con él. No se dice nada. Y hermanos, esta es una recomendación. A veces cuando alguien padece, cuando sufre la pérdida de un ser querido, y nosotros quisiéramos aliviar su dolor, a veces pensamos frases que en lugar de ayudar, hacen todo lo contrario. Y tal vez algo que deberíamos hacer es guardar un poquito de silencio y acompañar simplemente a la persona. Finalmente empiezan a platicar, empiezan a conversar entre ellos, Job y sus amigos. Y los amigos le están insistiendo a Job sobre que confiese su pecado, que realmente debe haber algo allí escondido, algo de lo que tal vez ni siquiera se acuerda Job, pero que ha ofendido a Dios. Y entonces siempre le están tratando de convencer que lo declare, que lo confiese, y que ya una vez confesado, entonces Job estará en paz. Y Job escucha todos los argumentos, y finalmente le empieza también a hablar. Finalmente él también comienza a hablar. Y en este pasaje del capítulo 14, si ustedes quieren tenerlo allí abierto, hermanos,
de lo breve que es la vida, de aquella vida que sí es muy buena tal vez, pero es corta, es breve. El hombre nace de mujer, pero es corto de días, y su vida en muchas ocasiones está llena de sinsabores. Esto me recuerda a una canción, ¿verdad?, mexicana, que decía algo así como el hombre nace llorando, perdón, la vida comienza llorando, ¿y qué? Ajá, sí la conocen, ya ven. Y así llorando se acaba, decía José Alfredo Jiménez, ¿no? Más o menos es lo que dice Job, más o menos es lo que dice Job. Su vida es corta y además está llena de muchos sinsabores, es decir, de muchas tristezas, de muchas cosas que nos hacen entristecernos, que nos hacen padecer. Sale como la flor, es cortado, huye como la sombra y no permanece. Y todo esto nos está hablando, hermanos y hermanas, de lo corta que es la vida. El ser humano está limitado. El ser humano tiene un lapso de tiempo. No permanecemos aquí para siempre. No, nuestra vida no se extiende por generaciones y generaciones. No, perdón. Job está reflexionando y está diciendo precisamente eso. Mira lo que dice el versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasarán. Es Dios quien determina la vida del ser humano. Y no que diga, bueno, miren, en esta época va a pasar esto, en esta otra época va a pasar. No. Está diciendo la Escritura, está diciendo Job, el hombre nace y va a morir. No hay de otra. Nadie, tal como se dice, se escapa de la mano, hermanos. Si hay algo inevitable, esa es la muerte. Llegamos al final de nuestros días. Y hace la comparación, fíjense qué cosas, ¿verdad?, con la naturaleza. Job dice, bueno, mira, si cortas el árbol, no desaparece. Al poco rato empieza a echar otros brotes, ¿verdad?, otros retoños, aunque su raíz esté podrida, por decirlo así. Cuando llega el agua otra vez empieza a reverdecer. Pero el hombre, el ser humano no reverdece como reverdecen los árboles. El ser humano no reverdece, no vuelve a florecer como florecen los árboles, aunque sean cortados y aunque sean rotos. El hombre realmente, el ser humano realmente, una vez que muere, ahí se acabó nuestra existencia. Hay que hacer la diferenciación entre la existencia y la vida. La existencia es precisamente este tiempo que nosotros tenemos y que llega a su límite. Job está recordando, está declarando aquí qué tan breve es la vida del ser humano. Y si la vida del ser humano es breve, hermanos, entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Si la vida de nosotros como personas es breve, aunque vivamos 80, 90, tal vez incluso hasta 100 años, ¿verdad? Pero de allí no vamos a pasar. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar a nosotros pensando y viviendo? ¿Cuántos de ustedes podrían decir realmente mi vida ha sido, y perdón por la figura que voy a utilizar, una corona de lágrimas? Porque hemos tenido gozos, hemos tenido alegrías,
hemos tenido tristezas, hemos tenido penas y angustias, pero precisamente de eso está hecho la vida. No podemos evitarlo. Lo que sí podemos hacer es saber cómo responder a todas esas cosas que nos presenta la vida. Miren, nosotros no podemos elegir qué va a suceder en nuestra vida. Nosotros no podemos decir, bueno, mira, dentro de 5 años, aunque esa es la nueva planeación estratégica, ¿verdad? En nuestra vida realmente no podríamos decir, dentro de 5 años me va a ocurrir esto, dentro de 2 años voy a estar así, dentro de 3 años esto va a suceder en mi vida. Realmente no, hermanos. Podemos planear algunas cosas, podemos imaginarnos, tener una visión hacia más adelante, y sin embargo, cuando la vida nos presenta las cosas que vienen, no podemos realmente nosotros tener una elección allí. Lo que sí podemos hacer es aprender a responder de una manera que sea buena para nosotros. Cuando liberaron los campos de concentración nazis allá en Alemania, había en una pared, en uno de esos campos de concentración, una pequeña frase que decía lo siguiente: creo en el sol aunque no esté brillando, creo en el amor aunque no lo sienta, creo en Dios aunque esté en silencio. Esta es una manera de responder a la vida, a lo que presenta la vida, que es completamente diferente a como nosotros podemos entender. No sé cuántos de ustedes sepan de los horrores de los campos de concentración nazi, pero fue tremendo, fue terrible, especialmente para todos los que no eran considerados como de la raza elegida según Hitler: judíos, homosexuales, gitanos, gente que pertenecía a otras razas, hermano, fueron realmente masacrados allí. Pero no solo eso, fíjense qué curioso, porque los alemanes, los nazis en particular, hacían que los mismos judíos se volvieran contra ellos. Enseñaron a los judíos a manejar los explosivos para que ellos mismos hicieran las tumbas donde iban a enterrar a sus propios conciudadanos, a sus propios miembros de su grupo. Entonces ellos hacían las excavaciones y ellos mismos tenían que enterrar a sus conocidos, a la gente, a los otros judíos. Así que fue no solo la muerte de ellos, sino la manera en la que hicieron las cosas los nazis. Así que cuando alguien dice, creo en el sol aunque no esté brillando, creo en el amor aunque no lo sienta, creo en Dios aunque esté en silencio, está diciendo, a pesar de todo, yo puedo responderle a la vida de una manera diferente. ¿Cómo respondemos nosotros a lo que nos presenta la vida? ¿Cómo es que nosotros enfrentamos la tristeza que nos presenta saber que algunos de nuestros hijos no son todo lo que nos gustaría que fueran? ¿Cómo respondemos a la angustia que nos provoca que nuestros familiares, de alguna forma, ellos no estén realmente haciendo lo que deberían hacer o todo lo que podrían hacer? ¿O cómo respondemos a ellos que, voy a decirlo así, realmente se han desviado del camino?
y su vida está llena ahora de todo aquello que nosotros no quisiéramos para ellos. ¿Cómo respondemos a los sucesos que se presentan en nuestra vida? Miren, porque no puedo evitar presentar esto precisamente, hermanos, porque ayer por la mañana me avisaron que una de mis hermanas, la hermana que vive en Hermosillo, Sonora, falleció en la madrugada de ayer. Con esta hermana, hermanos, ya son 4 de mis hermanas que fallecen, y apenas ustedes saben, hace unos meses falleció otra de mis hermanas. Así que de las 8 que teníamos, solamente nos quedan ahora ya 4. No podemos ir a Hermosillo, no podemos estar allá con ellos. Pero fíjense qué curioso. Cuando hablé con mis sobrinas, especialmente por teléfono, ellos me decían, tío, ¿cómo nos gustaría que estuvieras acá? Porque mi hermana mi mamá siempre nos decía que tú eras su hermano preferido, y para nosotros eres el tío preferido. Y nos gustaría mucho que estuvieras aquí. Pero sabemos que no puedes, sabemos que no es posible que la familia venga, pero también sabemos que ustedes están sintiendo con nosotros lo que acabamos de ocurrir. Pero ellos tienen una fe tan fuerte que a pesar de la tristeza, ellos están tranquilos y confiados en el Señor. Mi hermana, allá en Hermosillo, trabajó mucho tiempo dentro de la iglesia metodista de allí de Hermosillo. Pusieron un desayunador para niños pobres allí. Ella, junto con otras de las hermanas, lo atendían. Hicieron muchas cosas así, que hicieron que sus hijas vieran lo que estaba ocurriendo. Uno de mis sobrinos se desvió del camino plenamente, se convirtió en un alcohólico, hermano. Y hace poco, apenas hace más o menos como 2 años, él empezó a reaccionar y empezó a regresar a la fe. Y nos decía, ¿verdad? Tío, te agradezco por las oraciones, pero más que nada por las oraciones de mi mamá, que nunca cesaron. Y ahora yo estoy de regreso. Y él tiene una habilidad para tocar guitarra y otros instrumentos tremenda. Y ahora lo que me está diciendo es que él está dedicando esos dones que Dios le dio para el Señor. Entonces, depende. Aunque la vida es breve, hermanos, hermanas, aunque la vida es breve, depende de nosotros cómo reaccionar a ella. Depende de nosotros cómo responderle a lo que nos presenta la vida. Y podemos responder de diferentes maneras. Una de ellas es angustiándonos, jalándonos los cabellos y diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero otra de las maneras es precisamente ser activos dentro de esto y ver qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros cuando la vida nos presenta cosas como esas. Es allí donde se afirma el carácter, es allí donde se afirma la fe, es allí donde nosotros podemos salir adelante o podemos sentirnos derrotados y vencidos por la vida. Ustedes saben, ¿verdad?, cuál es la conclusión de la historia de Job. Y durante todo ese tiempo, todos los amigos de Job siguieron insistiendo hasta que Job le pregunta a Dios, bueno, dime, Señor, ¿qué es lo que he hecho verdaderamente? Y verdaderamente voy a confesarlo. Y lo hace con unas palabras tremendas. Maldice el día en que nació, maldice a la persona que le dio las buenas noticias a su papá.
todo esto, hermanos. Pero, finalmente, Dios le responde allí en el torbellino, y esta es la figura que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar del poder de Dios. Y le pregunta, y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo empecé a crear el mundo? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar? Job, ¿dónde estabas? Y empieza a cuestionar a Job. Y Job dice: sí, Señor, perdón, porque en realidad mi vida es breve. Mi vida es breve. Y yo antes solamente de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Y Job comprende, hermanos, que depende de uno cómo responder a la situación, las situaciones que la vida nos presenta. Y allí en Romanos, en la lectura que hicimos del capítulo 8 de Romanos, nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es cierto, hermanos y hermanas, la vida es breve, la vida es muy reducida, si ustedes quieren, pero la vida vivida de acuerdo con la fe nos confirma, nos hace saber que hemos sido adoptados, que hemos sido clamados como hijos e hijas de Dios. Y eso hace que la vida sea distinta. Eso hace que la vida sea diferente. Sabiendo a quién tengo por padre, hermanos, las cosas cambian. ¿No es cierto? Porque Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, es un Dios bueno con nosotros, es un Dios que quiere lo mejor para nuestra vida. Y sabiendo que tenemos un Dios como ese y somos sus hijos e hijas, entonces nuestra vida tiene que ser distinta. No solo puede ser distinta, tiene que ser distinta, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Dice el versículo 17 de ahí de Romanos: y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuál sería la herencia que podemos recibir de Dios, hermanas? Si pudiéramos decir: Dios es nuestro Padre y vamos a heredarle, ¿qué es lo que heredaríamos del Señor? ¿Qué heredaríamos de Dios, nuestro Padre? Algo muy especial, ¿verdad? Vida y vida abundante. Vida buena. Vida feliz. Vida que vale la pena vivirse. Hace tiempo, tal vez he contado algo de mi historia personal, pero algo de lo que a veces todavía me causa un poquito de vergüenza, es decir, que yo reprobé quinto año de primaria, porque pues andaba en el relajo. En el quinto año de primaria, imagínense, ¿no? Reprobé quinto año, tuve que repetirlo. Cuando estuve en la secundaria,
entré a segundo año de secundaria y durante el segundo año de secundaria pasé mis otras 2 materias. En el tercero de secundaria reprobé matemáticas todo el año. Todo el año. Así que no pude ya después entrar a la preparatoria inmediatamente y tuve que estar haciendo otras cosas. Bueno, pero después de todo ese alto y bajo, estuve vagabundeando, voy a decirlo así. Y después de unos años de que anduve así, volteé hacia atrás y dije, caray, ¿cómo he desperdiciado este tiempo? Varios años. Porque cuando empecé realmente en serio con la preparatoria yo tenía 21 años y no terminé la preparatoria hasta que tenía 24. Y al voltear hacia atrás en mi vida dije, caray, a los 24 años mi hermano ya tenía su título, ya estaba trabajando, ya estaba haciendo y yo apenas estoy terminando la preparatoria. Y al voltear dije, ¿cómo desperdicié ese tiempo? ¿Cómo se me fueron esos años? Y sin embargo, ya después de lo que el Señor nos permitió estar viviendo después, dije, Señor, gracias, porque esos años que yo pensé que había desperdiciado no fueron así. Me han servido precisamente para lo que estoy haciendo hoy. Hermanos, y lo que dice el versículo 18 es muy bueno, es muy particular. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es cierto, la vida es breve, y como dice Job, está llena de algunas situaciones que son aflictivas, que nos afligen, pero habrá un tiempo en el que todas esas cosas no son comparables con la felicidad que el Señor traerá a nuestras vidas. Y esto es algo que tenemos que estar viendo nosotros. ¿Qué es el ser humano? Sí, el ser humano es una persona limitada en el tiempo y en el espacio. Su vida está marcada por su inicio y por el final. Pero cuando esa vida del ser humano se vive cerca de Dios, cuando esa vida reconoce que Dios es nuestro Padre, entonces esa vida se vuelve completamente diferente a la de cualquier otra. ¿Y saben por qué? Porque uno aprende a gozarse con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Uno aprende que hay esos momentos y unas veces estaremos felices, sonriendo, otras veces estaremos tristes y llorando. Pero en compañía del Señor, esta vida humana, así como es, vale la pena vivirse. Vale la pena realmente vivirse. Así que yo les invito, hermanos, a que su vida encuentre ese sentido. Sí, algunos estamos más avanzados en edad que otros, ¿verdad? Algunos estamos más para allá que para acá, caray. Pero bueno, todavía estos años que nos restan, hermanos, hermanas, hay que vivirlas de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros.
que Dios desea para nuestra vida. La situación normal actual está llena de violencia, de abuso, está llena de tantas cosas negativas que no necesitamos recordarlas. Lo que necesitamos es hacer algo diferente, y con el Señor podemos hacerlo. Miren, simplemente en algunas ocasiones lo que la gente necesita es simplemente ver que alguien actúa de manera distinta. Yo sé que algunos de nosotros tenemos nuestro carácter, ¿verdad? Ok, algunos de nosotros somos medio tímidos tal vez y decimos, es que me da pena, ¿no? Ahora mi hijo está en esa etapa que todo le da pena, ¿no? Ven por acá, no, es que me da pena. Y algunos de nosotros somos así. Pero cuando nos abrimos a los demás y podemos establecer al menos una relación, entonces las cosas pueden ser diferentes. Los vecinos